Bueno, pues buenas tardes, señoras, señores. Os habla Francisco Fernández Tejero, directivo de este Centro Asturiano de Madrid. Entonces tenemos el gusto de presentar esta tarde el Foro de Integración Social coordinado por Ricardo Gallol, el cual hará la presentación de la persona que tenemos a nuestro lado y explicando también en qué va a consistir el acto que hoy nos reúne aquí a todos. Pues un saludo y cedo la palabra a Ricardo o a ti. Sí, yo como quieras. Sí, gracias. Bueno, buenas noches a todas y a todos y gracias por venir en un día que, aunque no se ha quedado tan frío como hubiéramos esperado, pero ayer era previsible que fuera mucho más frío todavía. Entonces no apetecía mucho moverse esta tarde, pero bueno, gracias a todos por estar aquí y a todas. Bueno, voy a decirlo primero una cosa que es una pequeña satisfacción, lo estábamos hablando ahora a la entrada, y es que en el mes pasado de enero este Foro de Integración Social cumple 22 años. Y para los jovencitos que somos, pues la verdad es que 22 años no deja de ser una cierta trayectoria ya. Y por lo tanto, bueno, agradecer sobre todo al Centro Asturiano que nos haya permitido estos años debatir sobre tantos temas de actualidad, de carácter social, de carácter político, de carácter económico, en fin, que nos ha permitido seguir un poco el hilo de la actualidad y de la realidad. Pues bueno, yo creo que es justo y necesario decirlo en primer lugar, ¿no? Bien, pues yo hace tiempo que quería invitar a Sira Rego a alguno de nuestros encuentros, porque bueno, es una persona a la que he conocido hace ya algunos años, que pasa muy rápido, y luego pues yo la verdad es que me impactó bastante cuando la vi, eso que la vi en unas situaciones como muy coloquiales y muy de pequeños debates en el ámbito vecinal, político y tal, y bueno, pero es una persona a la que valoro mucho y a la que tengo de referente, aunque es bastante más joven que yo. Pero bueno, y en ese sentido pues había surgido el tema de la Cumbre de París, que era un momento estratégico para todo lo que es el movimiento ecologista, el tema del medio ambiente, en fin, toda la problemática tan grave que tenemos en este planeta y en esta sociedad. Y yo pensaba invitarlo a hablar de eso, pues bueno, primero pues hacer un pequeño balance de la Cumbre de París y una mirada desde nuestra realidad de Madrid. Pero la verdad es que luego se han suscitado tantos temas en esta coyuntura que yo no quería desaprovechar su presencia, aunque hablar de medio ambiente no es desaprovecharla, pero quería, bueno, pues sacarle un poco más de jugo, porque si no es un poco difícil de cogerlo, veáis. Aunque tengo que reconocer que me ha dado todas las facilidades del mundo para poder estar aquí esta noche, ¿eh? Y eso también se lo quiero agradecer porque sé que está muy ocupada. Y bueno, bien, bueno, por situarla mínimamente, aunque ella va a ser la que va a expresar más su pensamiento, pero por situar, yo creo que Sira está, para mí, como decíamos en la nota de prensa que sacamos el pasado viernes, al anunciar este acto, pienso que forma parte de una nueva generación de políticas y políticos de la izquierda que creo que están en una clave de recoger lo mejor de nuestra tradición de la izquierda, pero también de construir un nuevo proyecto, porque la izquierda históricamente valiosa en esta sociedad europea, en esta sociedad española, pues ha ido perdiendo grandes oportunidades. Y no solo por el fracaso ya muy comentado entre nosotros de lo que fue la socialdemocracia, sino porque evidentemente la nueva realidad del capitalismo y desde luego la situación de la crisis ha provocado que tenemos que dar respuestas y respuestas completamente adecuadas a la nueva realidad.
para ser capaces de ofrecer un proyecto de cambio, un proyecto de transformación de la sociedad que realmente sea viable en estos momentos. Y bueno, en esa lucha estamos. Repensar la izquierda, que es el título que le hemos dado a este encuentro de hoy, creo que está plenamente justificado, primero por esa realidad de que la izquierda está buscando caminos. Ahí tenemos los procesos que tienen sus momentos gloriosos y sus momentos complicados del socialismo del siglo XXI en América Latina, por ejemplo, que es una experiencia, pero que nadie puede dudar que es una experiencia muy importante y que es una realidad, que no es algo pasajero, es una cuestión que está ahí y tendrá luego sus toma y daca, pero evidentemente es una nueva realidad. En Europa, sin embargo, yo creo que estamos en unos procesos, no se pueden comparar las situaciones, ¿no? Estamos en unos procesos distintos, y es que todavía la izquierda no ha encontrado en Europa una formulación que, ya digo, partiendo de ese fracaso de la socialdemocracia, partiendo de la realidad de la caída del socialismo real en los países del este, pues no ha encontrado un camino que podamos decir ya evaluable como válido para un futuro inmediato. Y en ese sentido, en España en concreto, se nos ha presentado un panorama complejo, y la izquierda española, que tiene lógicamente un recorrido de la izquierda tradicional, clásica, ¿no?, como ha sido el Partido Comunista, como ha sido Izquierda Unida, pero que también tiene sus experiencias en las nacionalidades, sus experiencias propias, y también ahora, pues, con la aparición de un grupo como Podemos, pues, que ha impactado en la realidad de una manera muy relevante y nos ha creado, pues, un panorama que por una parte es nuevo e ilusionante, pero por otra tiene una gran complejidad. Y tiene una gran complejidad porque necesitamos afianzar, y perdona si no que me amplíe medio minuto, necesitamos afianzar lo que es un proyecto de la izquierda transformadora que tenga visos de tener una realidad política que pueda ser una opción, una opción capaz de llegar al gobierno, de influir en las realidades políticas, pero al mismo tiempo es muy difícil mantener unas señas de identidad que permitan que ese proyecto transformador sea creíble, duradero y al mismo tiempo que consiga los cambios que realmente a los que aspira lo que llamamos esa mayoría social trabajadora, que creemos que es la inmensa mayoría de la población y del país. Bueno, pues en este momento, y además coincidiendo con que Sira Rego es una persona no solo que es una militante ya de mucho recorrido, a pesar de sus pocos años, es una militante de mucho recorrido, tiene ya algunas responsabilidades en el ámbito municipal, ya las ha tenido anteriormente también, en concreto es concejala de Rivas, y también a nivel de la organización política del Partido Comunista y de Izquierda Unida. Y en concreto, pues ha trabajado en la campaña de Alberto Garzón, digo por decirlo más reciente, ha estado en el equipo de dirección de campaña de Alberto, y por otra parte está ahora en la comisión organizadora de la nueva asamblea de Izquierda Unida. Ya ni siquiera digo 11 asamblea, porque no sé si será la 11 o será la 15, porque vamos a querer que sea sobre todo una nueva asamblea y que sea profundamente constituyente. Y en ese sentido, pues se llame 11 o como se llame, pero que sea lo que tiene que ser, nueva y constituyente. Bueno, pues en ese trabajo está Sira también intensamente. Bueno, pues desde esa experiencia muy polivalente, yo le he pedido que nos haga hoy la reflexión que le hemos llamado Repensar la Izquierda, que tiene desde luego elementos de su experiencia municipal, de su experiencia ecologista, de su experiencia feminista, y por lo tanto tiene muchos polos. Entonces, bueno, ella que administre su tiempo como quiera y que, eso sí, nos dé la expresión más clara posible de lo que piensa y luego podamos reflexionarlo conjuntamente con ella. Muchas gracias, Ira, y tienes la palabra. Muchísimas gracias. La verdad es que
estoy emocionada con la presentación que ha hecho mi querido compañero Ricardo. Desde luego es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras. Me hace muchísima ilusión estar en este espacio. Les comentaba precisamente a la entrada que no estoy habituada a compartir espacios de este tipo y que para mí es especialmente valioso porque es una oportunidad también de hablar con personas que a lo mejor pertenecen a otros mundos también organizados y también activos, pero que de alguna manera no tengo la oportunidad de compartir espacios con perfiles, con espacios organizados como este en el que estamos hoy. Por lo tanto, pues en primer lugar, daros las gracias por la invitación y por la oportunidad de tener esta reflexión colectiva. Repensar la izquierda. Llevamos un tiempo repensando la izquierda. Es un tránsito que hemos recorrido y que no es exclusivamente reciente. Es un recorrido que algunas personas, sobre todo en Izquierda Unida, llevan haciendo ya, os podría decir que algunos desde el año 2004 ya. Avanzamos posiciones respecto a esta cosa, ¿no?, de repensar la izquierda. En 2008 concretamos ya alguna cosa, porque veíamos en el horizonte, con un análisis más o menos razonable de la realidad y basándonos en un análisis muy fundamentado en la economía crítica, veíamos que la crisis era una realidad y que probablemente la izquierda que teníamos, que estaba operando en el país en aquel momento, era claramente insuficiente para dar respuesta a las necesidades sociales y políticas del conjunto de la población, sobre todo de las capas populares y trabajadoras. Ahí surgió ya una primera necesidad de hacer un debate colectivo acerca de qué era la izquierda en aquel momento y de cómo constituirla como un instrumento válido para los cambios sociales que entendíamos tenían que funcionar y que ponerse en marcha en un marco de crisis económica. Bueno, he de decir que no fuimos capaces de hacerlo, y esto lo digo también en términos autocríticos, porque han pasado muchísimas cosas desde el año 2008 hasta ahora. Han pasado muchas cosas desde el año 2014 hasta ahora, yo diría. Hemos tenido un año y medio muy intenso en términos políticos, en el que han sucedido muchas cosas, como os decía, y que nos han permitido también a nosotros y a nosotras ubicarnos y entender que es imprescindible ahora comprimir los tiempos y dar una respuesta de cómo tiene que ser la izquierda para este momento histórico de una manera mucho más acelerada. De ahí también el esfuerzo que estamos haciendo algunas personas en este proceso de repensar nuestra organización también y de paso repensar y hacer un marco general de cómo tiene que insertar y operar la izquierda en términos generales en estos momentos. Lo primero es plantear casi una obviedad, si me lo permitís, pero hay que plantearla. Para repensar la izquierda, nosotras planteamos que España no es un lugar aislado en el mundo. España es un país que está físicamente y económicamente ligado a Europa. Y esto, que en sí mismo, como os decía, es una obviedad, condiciona profundamente el cómo es nuestro país. Y el cómo es nuestro país también nos dará las claves de cómo tiene que ser la izquierda para nuestro país en este momento de la historia. Hay dos escenarios inmediatos si pensamos en cómo es Europa y cómo es la relación de España en el marco europeo. En términos económicos, y lo voy a hacer muy resumidito para no extender demasiado en estos aspectos, si luego queréis que hablemos de alguna cosita más en el debate lo podemos abrir, lo podemos plantear. Como os decía, en términos económicos, España está constituida como una economía periférica en Europa. Es una economía que, como muchos sabréis, muchas sabréis, sufrió un proceso de desindustrialización muy profundo, con una economía muy basada en la sobreexplotación del territorio y todo lo que tiene que ver con la construcción, con la burbuja inmobiliaria, es decir, un capitalismo muy fundamentado en el desarrollo inmobiliario por un lado y por otro lado muy volcada en lo que tiene que ver con el sector servicios, es decir, turismo, sobre todo un desarrollo fuerte del turismo y de la hostelería. Lógicamente, para cubrir la necesidad de este mercado, de esta distribución del sistema, del modelo productivo español, hay un modelo de relaciones laborales y un modelo
de estructura laboral determinada, que es una estructura laboral en términos generales en España. Yo creo que a todos nos suena que en España las condiciones laborales siempre han sido bastante precarias en relación al resto de Europa. Los salarios mínimos de aquí no tienen nada que ver, por ejemplo, con el salario mínimo en Francia, que es prácticamente el doble, con el salario mínimo en Inglaterra o en otros países de Europa, o de Italia, o de Alemania, por supuesto. Es decir, una estructura de las relaciones laborales, del mercado laboral, que está basada en una precariedad estructural y con una fuerte moderación salarial, es decir, el incremento de los salarios del conjunto de trabajadores y trabajadoras de este país apenas si se ha incrementado en relación con el aumento de los precios de la vida y con los precios en términos generales. Es decir, hay una curva claramente diferenciada entre el aumento del precio de la vida y el aumento de la capacidad de los salarios de los españoles y de las españolas en su conjunto. Por otra parte, nosotros con todo esto llegamos a una conclusión con este primer escenario económico en relación a Europa. Y es que recuperamos la noción y la necesidad en una primera fase de repensar la izquierda, con todo este análisis encima de la mesa, viendo realmente esa relación subordinada que tiene España en términos económicos con respecto a Europa y cómo la crisis económica, por tanto, nos afecta de una manera particular cuando en el 2008 se quiebra la burbuja inmobiliaria, empieza a morir el mercado inmobiliario, empiezan a dejar de construirse casas, todos los sectores dependientes del mercado inmobiliario empiezan a caer en picado, cuando empieza a haber también una crisis en relación al sector servicios, cuando inicialmente el paro empieza a afectar a los hombres básicamente, pero cuando empieza a tirar del sector servicios, que es un mercado laboral mucho más precario, con carácter temporal, con una moderación salarial extraordinaria, etc. Y empieza a generarse también una precariedad muy feminizada. Bueno, con todos estos componentes económicos, nosotros automáticamente hacemos un análisis que entendemos que pasa por la necesidad inmediata de poner una centralidad en relación a la economía política como un instrumento, como os decía, de análisis y como una guía para elaborar marcos estratégicos. Es decir, es necesario repensar también el mundo en el que vivimos desde una perspectiva de economía política, porque con esto tenemos muchísimas claves de lo que luego sucede también a nivel político y a nivel social, de relaciones sociales. Es obvio que el garantizar las condiciones de vida materiales de las personas que habitan un territorio es sustancial a la hora de trazar las relaciones políticas y las relaciones sociales. Si yo no tengo trabajo, si yo no tengo garantizadas las necesidades básicas como ser humano, va a ser muy complicado que mi relación política o social se dé en igualdad de condiciones. Es decir, yo tengo que tener unas mínimas garantías de tener cubiertas mis necesidades básicas, y esto tiene que ver con un análisis también puramente materialista y en clave muy económica, aunque no sea la gran economía esta de la que hablan estos expertos, que a veces se hace incomprensible para el conjunto de seres humanos que vivimos en los municipios, que a veces nos resulta muy complicado entender muchas claves económicas. Pues bien, lo primero que entendemos nosotros y nosotras es que para repensar la izquierda es imprescindible que empecemos a manejar herramientas de economía política que sean también fácilmente socializables y que permitan entender los marcos de una manera accesible y sencilla, vinculándolos directamente a las condiciones de vida material de las personas. Pasamos al siguiente escenario profundamente condicionado por el hecho de estar en Europa y que nos condiciona profundamente a la hora de elaborar también estas tesis políticas en relación a la izquierda que debe haber en este momento. Entendemos que se está forjando una nueva institucionalidad, y esto tiene mucho que ver con el marco político. Una nueva institucionalidad que además opera en el sentido de consolidar los privilegios de las élites económicas. En ningún caso en garantizar las necesidades de la gente, de la población. Es decir, hasta ahora estamos acostumbrados a que nuestros ayuntamientos, a que las leyes que se planteaban en el Congreso, a que cualquier administración pública tenía un carácter de servicio público y de generar normas que tenían como fundamento, como principio, servir al conjunto de la comunidad, a los intereses generales. Bien, ahora se está dando el caso de que hay un colapso definitivo de los marcos constituidos en torno a los modelos del estado de bienestar europeo. Es decir, esto funcionaba hasta hace un tiempo. Mencionaba Ricardo que habéis estado trabajando también y habéis estado debatiendo en otras ocasiones
el tema del colapso de la socialdemocracia. Esto es un efecto arrastrado durante décadas del colapso de la socialdemocracia y de cómo las políticas neoliberales han sido cada vez más permeables y han ido construyendo poco a poco y transformando poco a poco una institucionalidad, unas instituciones que en origen estaban pensadas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, al calor de las constituciones europeas, que tenían como ejes centrales los derechos, sobre todo los derechos civiles en muchos casos, sociales en otros casos, como unas instituciones forjadas en torno a estos derechos han ido mutando progresivamente a medida que se han ido reformulando. En algunos países europeos sí que ha habido una reformulación de las constituciones, de las cartas magnas. En España eso, desde el 78, como sabéis, no se ha producido. Es decir, hemos vivido en dictadura hasta el año 78 y a partir del 78 se fragua un marco constitucional muy constreñido en términos a todos los niveles, pero en términos de institucionalidad muy constreñidos, sin embargo, que ha sufrido un cambio que es singular y que es absolutamente determinante para cómo ahora mismo se están fraguando las nuevas relaciones institucionales, que es la modificación del artículo 135. El artículo 135, que aparentemente solo afecta al pago de la deuda y que, sin embargo, lo que hace es reconstruir desde abajo toda la función de las instituciones, puesto que en un momento dado es prioritario por exigencia legal pagar la deuda frente a generar unos presupuestos que cubran las necesidades de servicios públicos, por ejemplo. Es decir, hay una necesidad previa de pago de deuda frente a las necesidades del conjunto de personas. ¿Esto qué significa? Pues que se pone encima de la mesa de una manera tangible el adelantar los intereses de las élites económicas, que sabemos todos y todas ya cómo se ha configurado la crisis económica a nivel europeo, la crisis de deuda, y cómo se ha puesto por delante los intereses de los bancos, como el Banco Central Europeo en ningún caso está generando la posibilidad del rescate de las economías, sino más bien el hundimiento por una vinculación permanente a un interés a través de los bancos nacionales, y cómo esto está de alguna manera ensanchando cada vez más la deuda pública de cada uno de los países, sobre todo de los países de la periferia. Es muy dramática la situación de Grecia, yo creo que la tenemos todos y todas en mente. Es muy dramática también la situación de Portugal, es decir, son dos economías periféricas claramente intervenidas, privatizadas y recortadas, con un impacto directo sobre las condiciones de vida materiales de las personas que viven en esos países. Está pseudo intervenida la economía española, pero digamos que en un grado menor que la economía griega o que la economía portuguesa. Hay un avance todavía en términos políticos más agudo en Europa, que nos condiciona también y nos va a condicionar a todos los pueblos de Europa, pero evidentemente también a España, porque estamos en este marco que, como os decía al principio. Es el asunto del TTIP. El asunto del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Yo no sé si lo habéis tratado o no lo habéis tratado en alguna charla, si lo conocéis algunos o algunas. Yo no voy a profundizar en el tratado, pero este tratado, de llevarse a cabo, se está negociando en absoluto secreto en el Parlamento Europeo. Ni siquiera los eurodiputados o eurodiputadas tienen acceso, pero es un tratado de libre comercio que lo que hace es cargarse de un plumazo todas las legislaciones que hay en materia ambiental, en materia laboral, en materia de derechos, de protección de servicios públicos, y lo que hace es poner los intereses de las grandes transnacionales, casi todas ellas estadounidenses, al servicio, es decir, toda la arquitectura institucional y económica y social europea y estadounidense al servicio de los intereses de estas grandes transnacionales y de las élites europeas en su caso. Con lo cual, lo que se está haciendo de facto es una modificación de las constituciones marco de cada uno de los países europeos con el fin de favorecer una estructura comercial en la que los derechos van a quedar absolutamente liquidados. Nosotros, nosotras entendemos que es uno de los caballos de batalla fundamentales, porque el avance de esto supone una merma drástica en los derechos, en las libertades y en lo público en términos generales, y en este caso nos va a afectar sustancialmente. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que estar en Europa nos condiciona muchísimo en términos económicos
y nos condiciona muchísimo en términos políticos. Además, se está viendo una expresión que a mí me parece inquietante y que también hay que tenerla presente en todo momento, que es el auge de los movimientos, la derecha, la extrema derecha en este caso. No estamos hablando del auge de una derecha ilustrada vinculada a las tesis neoliberales, sino estamos hablando ya de la eclosión de una derecha con tintes claramente fascistas en muchos países de Europa. Ahí tenemos el caso de Francia con Marine Le Pen, tenemos el caso en Austria, en Holanda, en Finlandia, es decir, hay muchísimos grupos ultra derechistas que están en los gobiernos o que están a punto de entrar en los gobiernos de muchos países europeos. Y eso también nos ubica en un marco político concreto en este momento. ¿Qué le sucede a España en todo este marco? ¿Cómo responde España a este marco? Bueno, pues en lo económico yo creo que todos y todas lo tenemos en la cabeza. En lo económico nos ha afectado de una manera dramática, por ejemplo, en la destrucción de derechos, en la privatización de todo lo público, en la ley Mordaza, en las reformas laborales que han precarizado sustancialmente las condiciones laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras, con situaciones verdaderamente dramáticas. Decíamos, y se repite como un mantra, pero creo que es verdad, somos probablemente la primera generación pues que vamos a vivir mucho peor que nuestros padres. Nosotros, la gente de mi generación, yo ya no soy tan joven, pero empezamos a vivir en condiciones mucho más precarias que nuestros padres. Yo tengo muchísimos amigos, muchísimas amigas que tienen que echar mano de los padres, de sus familias para poder llegar a fin de mes. Además, mi generación tiene la desgracia de haber sido la generación que se hipotecó en el peor momento de la burbuja inmobiliaria y que tienen hipotecas que son absolutamente impagables, con unas condiciones laborales cada vez más precarias. Todo esto en lo que tiene que ver con la afectación política en términos generales, es decir, un aumento brutal de la pobreza, unas tasas de paro espectaculares y cada vez más capas de población ubicadas en los márgenes del sistema, en la precariedad estructural vital, es decir, como proyecto de vida, la precariedad, es decir, situaciones verdaderamente dramáticas también en términos personales. Y a nivel político hemos tenido, sin embargo, un fenómeno que a mí yo quiero detenerme en él porque me parece singular y que hay que reconocer, porque si no es imposible que nosotras reconsideremos cuál es el marco de acción política de una izquierda que necesariamente se tiene que reconsiderar. En mayo de 2011 emergió en este país un movimiento absolutamente singular y probablemente, yo diría que no sé si histórico, pero vamos, un movimiento que nos ha dado muchísimas claves de cómo funciona o de cómo tiene que trabajarse a nivel político en este país, que es el 15M. El 15M, como sabéis, un movimiento que se apoderó de las plazas, un movimiento de indignación que inicialmente es una reacción a todos estos recortes de derechos, de libertades, a esta una reacción de indignación frente a la precariedad estructural vital. Un movimiento que lleva a muchísima gente a la calle, gente que nunca jamás había estado politizada, que de hecho no se metía en política, porque también esto es una herencia, el no meterse en política también, y me gusta señalarlo, del franquismo y de cómo se ha forjado nuestra Constitución, que ha dejado el hecho político solamente aquello que tenía que ver con las instituciones y con el marco parlamentario, y ha obviado que el hecho político, la organización política, afortunadamente está presente en muchísimos lugares de la vida cotidiana y que funciona, emerge y está presente en muchos de esos espacios. Bien, este movimiento se apodera de las plazas y empieza a reclamar estar en política de una manera mucho más activa, de una manera mucho más viva, participando, enunciando demandas concretas en relación a sus necesidades vitales, ¿no? Y que todo esto tenía un reflejo, lógicamente tiene un reflejo, si queremos, en leyes y este tipo de cosas, pero que en primer lugar tiene mucho que ver con la respuesta a demandas vitales. Y en este marco de inoperancia de la izquierda clásica, si nos consideramos, yo me considero que formo parte de una tradición de izquierda clásica, aunque con una profunda vocación heterodoxa, que espero que nos lleve también colectivamente a repensarnos finalmente, pero precisamente en aquel momento, aunque muchas sí supimos leer lo que significaba aquello del 15M, muchos otros y otras compañeros
no supieron leerlo. Y en nos pilló aquello con el pie cambiado, ¿no? con una ganas, una vocación de bueno, poner la oreja, pero de no entender exactamente en qué términos estaba operando este movimiento de desborde popular que suponía el 15M. Y es precisamente en una de esas fisuras de no saber entender, de no saber funcionar, de no saber organizar, de no estar presentes probablemente en el conflicto, que esto era un conflicto concreto, verbalizado por amplias capas populares y trabajadoras, pues es que surge la figura de Podemos. Por eso quería detenerme, porque yo sí que creo que hay que... Yo no, lógicamente no milito en Podemos, tengo muchos amigos y amigas y muchos compañeros y compañeras que han optado por estar en Podemos y por formar parte de este partido, pero yo creo que es fundamental, independientemente de todo, hacer un reconocimiento a lo que ha supuesto la aparición de Podemos en la escena política a nivel español. Lo primero es que ha roto la dinámica del bipartidismo, que yo creo que es un hecho significativo y del que nos tenemos que alegrar. Lo siguiente es que ha permitido canalizar a muchísima gente que inicialmente no se sentía identificada con ningún partido, digamos, de régimen, ha permitido generar esa identificación política y comenzar y dar la posibilidad de trabajar de una manera directa, de una manera sencilla. Luego, han tenido una capacidad tremenda a la hora de elaborar, de generar elementos de comunicación política que hacían mucho más fácil entender lo que es la elaboración política y lo que es el marco de relaciones políticas y el vincular a la gente a eso, al cambio, a la transformación. Pero sí, ¿qué elementos quizá quedan un poco cojos? Pues que efectivamente Podemos emerge como como les gusta llamarlo a ellos, como una maquinaria de guerra electoral y probablemente en estos momentos no opere tanto en términos de conflicto social o incluso todo lo contrario, sino que ha servido o de alguna manera ha permitido que muchos de los conflictos sociales que estaban empezando a organizarse y a tener una visibilidad en la calle, pues hayan ido progresivamente desactivando porque ha habido un marco vinculado a lo institucional y a lo electoral que ha canalizado toda esa ola de inconformismo, de rebeldía y de resignación. Es decir, todo eso está ahí y está contenido en ese espacio. Es interesante en cualquier caso. Pero nos viene muy bien a los que consideramos que tenemos posiciones necesariamente, que por una cuestión de responsabilidad histórica deberíamos tener, nos viene muy bien para hacer esta reflexión en torno a posiciones mucho más transformadoras y asumir lo que yo siempre llamo, y me empeño en llamar, como nuestra tarea histórica, y que es una responsabilidad, nos guste o no, pero que hay que asumirla. Y esta es también un poco el punto de rebeldía que tenemos que tener en muchos casos las gentes que decidimos en un momento militar en un partido de izquierda transformadora, asumir la tarea histórica que nos corresponde. A veces la tarea histórica no es optar a tener grandes grupos parlamentarios, ni a ser la punta de lanza electoral. A veces la tarea histórica, como yo creo que es el caso, consiste en entender que precisamente el espacio de organización política puede que en estos momentos, ante un colapso de la institución, esté ubicada en otros espacios y reclamar aquello que históricamente teníamos en nuestro ADN, pero que parece que se nos ha olvidado, que es que en el conflicto está la organización política y que nuestra tarea, puesto que tenemos herramientas para organizar eso, es poner estas herramientas a funcionar para que haya una capacidad organizativa de toda esa indignación no canalizada todavía, que sí a lo mejor se ha canalizado de alguna manera en lo electoral, pero que no se ha canalizado en lo que tiene que ver con un correlato y con una expresión de cambio sustancial de las condiciones de vida. ¿En qué momento estamos ahora? Pues venimos de esta crisis económica que os he medio apenas ubicado, con estas enormes capas de personas excluidas que están cada vez engordándose más. Como os decía, tenemos en este país, me imagino que lo conoceréis, casi un 30% de pobreza, con una incidencia muy alta, sobre todo en lo que tiene que ver con pobreza infantil y con feminización de la pobreza. Tenemos más de 4 millones de seres humanos sin empleo en este país, más de 4 millones. Entendemos en términos colectivos que esto es un verdadero drama social,
tenemos más de un 50% de paro juvenil, es decir, estamos hablando de cifras, más de la mitad de la población juvenil de este país no tiene posibilidad, no tiene trabajo, ni tiene un futuro inmediato, ni una posibilidad inmediata de tenerlo, es decir, proyectos de vida personal truncados, sin futuro. Y tenemos una cosa que es absolutamente significativa y que a mí también me gusta siempre señalar, porque desde mi punto de vista tiene mucho que ver con las relaciones de poder, pero también con las relaciones económicas, que es un repunte brutal de la violencia machista en relación a las condiciones objetivas de precariedad y de subalternidad de muchas mujeres en el seno de las familias y en términos generales a nivel social, con evidentemente, como os decía, unas cotas de feminización de la pobreza absolutamente alarmantes. Y en este escenario de crisis no resuelta que arrastramos del año 2008, con todas estas bolsas de pobreza y de exclusión que están ahí encima de la mesa y que están sin proyectos de vida, nos encontramos con que los economistas más heterodoxos o críticos, incluso muchos ya neoliberales, apuntan, señalan a que nos encaminamos hacia un escenario inmediato, en los próximos meses más o menos, de una posible nueva crisis económica. Esto tiene que ver sobre todo porque en China, no sé si habréis visto telediarios y cosas, esto que hablan, que parece tan ajeno a nosotros y a nosotras, la bolsa china se hunde. Bueno, pues todo esto tiene mucha relación con una serie de economías, está muy vinculada lo que sucede en China con muchas economías europeas, y el colapso de China va a afectar, se prevé que afecte directamente a la economía europea, particularmente Alemania. Y particularmente lo que sucede con Alemania condiciona muchísimo las relaciones que tienen y el cómo se interviene en las economías periféricas europeas. Por lo tanto, China tira de todo lo demás. ¿Qué están señalando los economistas críticos? Nos estamos encaminando hacia una nueva crisis económica. Y esto va a tener, que grosso modo parece una cosa ajena por completo a quienes vivimos en este país, va a tener un impacto directo sobre las condiciones de vida generales de una población que ya viene de no haber superado una primera crisis y que viene de haber sufrido una política de austeridad y de recortes sin precedentes en este país desde hace décadas. Bien, a todo esto nos encontramos, como os decía, con unas instituciones cada vez más armadas en torno a las necesidades de las élites económicas y con una cuestión que de facto está encima de la mesa. No va a haber cambio sustancial que beneficie a las capas populares y trabajadoras que venga por el ámbito del parlamentarismo o de la institucionalidad. Lo que hasta ahora valía, lo que hasta ahora eran las instituciones que sí que componían leyes, que valían, que eran útiles para mejorar en términos laborales, en términos de derechos, en términos de libertades al conjunto de las personas que vivían en este país, ya no va a ser así. Ya no va a ser posible que haya ninguna medida que realmente mejore nuestras condiciones de vida. Y da lo mismo lo que digan. Ahora están negociando, se está negociando en el Parlamento, como sabéis, la investidura de un nuevo presidente del gobierno. Da igual lo que digan. Da igual lo que ofrezca el Partido Socialista, lo que ofrezca Podemos, lo que ofrezca Ciudadanos o lo que ofrezca el Partido Popular. Da exactamente igual. ¿Por qué? Porque ya hay un aviso de Bruselas, que lo dieron hace 2 meses, diciendo: señores, señoras de España, independientemente de quién gobierne, tienen ustedes que recortar los presupuestos que aprobaron a finales de diciembre. Hay que recortar los presupuestos generales del Estado. ¿Esto qué significa? Esto significa que nos van a recortar en derechos, que van a recortar los servicios públicos, independientemente de quién gobierne. Y yo quiero lanzar ahora una mirada hacia Grecia. La izquierda organizada, gobernando, capitulando ante la troika, privatizando las pensiones, privatizando el puerto del Pireo, privatizando, levantando la mano con desahucios de primeras viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los cambios no van a venir a través de la vía parlamentaria e institucional. ¿Qué entendemos nosotros, nosotras, de todo esto? Entendemos que frente a una serie de partidos emergentes que sí que constituyen la esperanza depositada en ellos por parte de un conjunto amplio de la población, el hecho de que no pueda haber cambios institucionales va a generar enormes cuotas de frustración popular.
enormes cuotas de frustración que, unidas a un escenario inmediato de recortes, van a agudizar una crisis política y una crisis social en este país. Por ubicarnos un poco en el marco general, siento ser tan a lo mejor tan negativa, pero este es el marco en el que nosotras, con las herramientas de análisis que tenemos, nos ubicamos. En este marco nos ubicamos. Es decir, ¿hay vías para plantear mejorar las condiciones de vida a través del marco parlamentario? Es obvio que no, porque estamos de facto intervenidos por el mandato de la Troika. Bien, si no hay marco para plantear leyes que mejoren las condiciones de vida de la gente, hay encadenadas reformas laborales que no se van a derogar, hay una serie, está el artículo 135 modificado y ni siquiera tenemos todavía un gobierno que nos dé visos de ver hacia dónde vamos a tender, pues es obvio que todo esto se va a enquistar y se va a agudizar. Nosotros no podemos permitir que haya un proceso de desmovilización o que se continúe con el proceso de desmovilización. Y nosotros y nosotras entendemos que tenemos esta responsabilidad histórica que os mencionaba hace un rato. Esta responsabilidad histórica de mantener la llama, si me lo permitís, la llama de la rebeldía viva, la llama de la movilización, la llama de la indignación. Pero para esto nosotros tenemos que ser profundamente autocríticos y empezar a pensar qué es lo que no hemos hecho bien, porque se supone que la izquierda históricamente ha aspirado a representar los intereses de la mayoría social, a representar, a ser quien representaba en el Parlamento, en todo caso, que era correa de transmisión de esos intereses de las personas organizadas en torno a conflictos determinados, conflictos laborales, conflictos sociales, en el marco institucional. Pero precisamente ahí también está uno de los grandes fracasos de la izquierda europea, no solamente de la izquierda española, de los últimos años, porque nos hemos dedicado a trabajar exclusivamente en el ámbito institucional y hemos girado nuestra mirada, hemos dejado atrás todo el asunto que tiene que ver con la organización del conflicto social y con tener presencia en la calle. Y esto está condicionando profundamente que haya una desmovilización general, porque nosotros y nosotras éramos responsables de esa tarea y no hemos estado ahí. Por lo tanto, ¿en qué momento estamos ahora en términos de repensar la izquierda? Pues estamos en un momento en el que nos decimos a nosotros y a nosotras mismas que en este país hace falta un proceso constituyente que genere y formule una izquierda rupturista. Es decir, entendemos que aunque es cierto que el marco que establece Podemos, por ejemplo, que es una fuerza percibida como fuerza de izquierdas, es muy útil de cara a tener tensionada a una parte de la población que sí siente una identificación con la propuesta en el marco institucional, hace falta también una izquierda rupturista que permita organizar el conflicto social y mantener en la calle lo que va a haber que defender, porque en el Parlamento no se va a poder aprobar si no hay una organización en la calle potente que reclame sus derechos y sus libertades. ¿Qué queremos decir con izquierda rupturista? Porque esto a veces suena un poco mal, sobre todo en el ámbito político, en nuestro pequeño ámbito, si me lo permitís, casi de secta, decir izquierda rupturista se entiende como algo muy estupendo, pero esto hay que explicarlo. A mí me gusta explicarlo con una frase, que no es mía, una frase que dice que la izquierda rupturista es la izquierda política que lucha por la vida y que pone en el centro de su lucha la vida y las necesidades de la gente, entendiendo que efectivamente vamos a tener que estar organizados y organizadas más allá de las instituciones y que para eso vamos a tener que hacer un ejercicio tremendo de reconsiderar nuestra propia estructura organizativa, el cómo hemos funcionado, el cómo hemos operado, el cómo nos hemos relacionado entre nosotros y hacer un primer ejercicio autocrítico, y es que nosotros hasta ahora hemos sido probablemente la pata izquierda del régimen y ahora estamos reconsiderando que no queremos ser la parte izquierda del régimen. Nosotros, nosotras, lo que creemos es que en este sistema, por el colapso que hay del modelo, es imposible que el conjunto de personas, o la mayoría de personas que viven en este país, puedan tener vidas dignas, suficientes y felices. Es imposible. Con este marco normativo es imposible. Con estas relaciones de poder es imposible. Con este sistema productivo es imposible. Por lo tanto, ¿qué nos toca hacer? Reconsiderar el marco en su conjunto.
Y esto funciona a varios niveles. Funciona en la calle, como os decía, organizando el conflicto, también funciona en las instituciones, pero entendiendo que las instituciones son un altavoz, no son un espacio de cambio significativo, porque están controladas y diseñadas con el prisma y bajo las necesidades de las élites económicas, como os decía. Yo me voy a permitir ahora leeros apenas 2 párrafos de una reflexión que hace, precisamente la publicaba ayer mi compañero Alberto Garzón en su blog, hacía una consideración, yo recomiendo su lectura. Plantea Alberto una serie de apuntes para repensar la izquierda en España. Es un documento de unos 20 folios que está bastante bien, es exhaustivo. También hace un recorrido por lo económico, hace un recorrido por lo político, por cómo se están fraguando las nuevas relaciones de poder, tanto en lo económico como en lo político. Y al final él da una serie de claves. Yo no os voy a leer todas las claves, pero sí, si me lo permitís, un par de ellas que sí que apuntan acerca de cómo constituir una organización de izquierdas para el momento en el que estamos ahora mismo. Nos dice Alberto que es necesaria una organización radical y democrática que sea una institución social, con nuevos valores y principios, y no una mera maquinaria electoral. Una organización con democracia interna y con equipos dirigentes capacitados y sin reparto de cuotas. Una organización que aúne distintas tradiciones políticas y que preserve lo mejor de la cultura política marxista, enriqueciéndola con nuevas aportaciones provenientes de otras culturas políticas. Una organización que haga de los derechos humanos su discurso moral y político, siempre desde una perspectiva de clase y centrada en los problemas de la gente. Es decir, no aspiramos a una organización que sea una maquinaria de guerra electoral, porque eso ya existe, se llama Podemos y aglutina a mucha gente de pensamiento de izquierdas y progresista, y entendemos que es un espacio valioso con el que seguramente nos podremos entender en algún momento del camino, no lo sé. Y tampoco queremos ser la pata izquierda del régimen. Entendemos que nuestra tarea histórica es otra. Nosotros, nosotras, lo que aspiramos en cualquier caso es a construir un nuevo país. Un nuevo país que tiene que estar organizado y estructurado sobre 3 ejes fundamentales: el de la soberanía, el de los derechos y el del trabajo garantizado. Solo teniendo como horizonte un nuevo país que permita que las personas que habitan en él tengan vidas dignas, vidas felices y vidas suficientes, es viable. Solo en este marco. Por lo tanto, nosotros entendemos que para llegar a esto necesitamos, en primer lugar, una organización adaptada a la lucha, a la organización en la calle, a la organización del conflicto, que tenga un reflejo en las instituciones, entendiendo un nuevo carácter de las instituciones, y por otro lado, una organización que esté dispuesta a generar algo que viene también en nuestro ADN históricamente. Yo soy comunista, intento ser comunista, soy militante del Partido Comunista, y hay una parte de nuestra tradición que es muy bella y poco conocida para el conjunto de la gente. También lo entiendo porque lo hemos pasado precisamente por buenos... Nuestra historia ha sido una historia difícil, sobre todo en este país particularmente, pero llevamos en el ADN una cosa que a mí me enorgullece especialmente, y es que siempre hemos tenido vocación de unidad popular, de entender que los bloques históricos de cambio no están conformados solamente por una expresión política, sino que en muchos casos están conformados por muchas expresiones políticas que lo que quieren en definitiva y lo que ponen en definitiva en el centro son las necesidades de construir vidas mejores para el conjunto de la población. Y en eso estamos nosotros y nosotras, en recuperar también este lugar nuestro, sacar lo mejor de nuestro ADN, de nuestra historia, y ponernos a trabajar en construir este bloque popular para el cambio, teniendo en cuenta que nuestro marco estratégico es el marco de la construcción de un nuevo país para tener vidas felices. Yo lo voy a dejar aquí, que llevo un buen rato hablando. Sí, más o menos lo he visto. Sí, y abrimos el debate, ¿qué os parece? Paco, ¿vas cogiendo tú las palabras? Sí, estoy aquí entre el público. Te has ido a la banda, ¿eh? A la banda. Bueno, pues venga, se abre el coloquio, chicos y chicas.
Bueno, es que ha sido intenso y rico y se nota, ¿no? Sí, sí, sí. Qué bien, no hay dudas. Y reflexiones. Yo es que no quiero empezar. Por empezar a abrir fuego voy a empezar yo. Y lo primero que voy a decir es que yo veo la cosa muy negra. En el plano político la veo tan negra que no sé ni por dónde empezar el melón este. Yo, francamente, cuando muchas veces leo en la prensa, y la leo en la prensa, una prensa no prensa comunista, sino prensa de derechas, como es El País y todo eso, cuando leo, ¿no?, que hace poco en Extremadura un señor que deja la banca se le da para que se vaya no sé cuántos miles de millones, que dividido entre 12 meses es esto. Cuando veo esos sueldos que se ponen a no solamente a los banqueros y todo eso, a los futbolistas y todo esto, cuando veo cómo se mueven los millones, cuando veo que el otro día, hoy en El País, que cuando hace poco se inauguró no sé qué sitio, al ir a poner la piedra esa de inauguración, esa piedra costó 300.000 euros, y cuando veo todas esas cosas digo, coño, si esto es para que el pueblo, esto ya es para pensar, no en lo que están, la solución que están dando, si esto casi es para coger y asaltar el Palacio de Invierno ya, como en el año 19, si es que es algo impresionante lo que está ocurriendo aquí, que hay miles, hoy viene el periódico Auto, de las tramas de Gürtel y de todas las... Es algo impresionante, yo no lo puedo ni entender, cómo esa gente está suelto. Cuando veo que el señor y la señora, estos los catalanes, el pequeñita, estos señores cogen el coche y pum, se van al juzgado, pum, al día siguiente otra vez, van y vienen y van, y están yendo, pero ¿qué es eso de andar así? Pero ¿cómo se puede meter en la cárcel a unos chavales porque pongan un letero y estén haciendo el gamberro más que otra cosa, Gora, ETA, se le meten en la cárcel y sin embargo están por ahí sueltos señores que han ignorado cientos y miles de millones? ¿Cómo se puede llamar? Es que este hombre ha cogido y ya ha dispuesto de lo que no es suyo. ¿Cómo que dispuesto de lo suyo? Ha robado. Si desponen lo que no es suyo, se ha llevado eso. ¿Cómo se puede emplear ese eufemismo para todas estas cosas que se están empleando? Es algo vergonzoso. Es algo vergonzoso. Yo no sé ni qué decir palabra. Yo me acuerdo que cuando decía Anquita, alguna vez se lo iba a decir yo, que lo decía con toda claridad, dice, esto para arreglarlo hay que meter la mano como hacía nuestra madre para hacer un calcetín y darle la vuelta al revés al calcetín. Es que hay que arreglarlo todo. Lo primero que hay que arreglar son las leyes. ¿Quién no ha oído a cualquier abogado y a cualquier ingeniero y a cualquier juez decir que, bueno, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano que vigila que los jueces funcionen honestamente, ese señor con barba decía hace cosa de 4 meses en la prensa, que yo lo leí en la prensa y en El País además otra vez, pues decía hace 4 meses que bueno, pero a ver cuándo se meten en la cabeza que en este país las leyes están hechas para cazar a los robagallinas, y se acabó. Y eso lo dice ese señor, que tiene que saber muy bien. Y no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Anguita muchas veces ha dicho, yo no estoy de acuerdo con esta Constitución, pero ojalá se cumpliera, porque si la ves, no se cumple nada de la Constitución. Es vergonzoso lo que está pasando. Yo es que no sé, me pongo a hablar y estaría años enteros hablando de todas las vergüenzas que veo ahí. Y yo no creo, que coste una cosa, no creo que esto sea específico de España. El mundo capitalista funciona así. Yo puedo decir cosas de Estados Unidos que las vemos en las películas, retratadas en las películas. Algunas veces los americanos se desnudan muchas veces socialmente en las películas. ¿Por qué? Porque saben que el mundo ya está acompañado a través de eso. Cuando se dice, muchas veces has oído decir que Izquierda Unida tenía que revisar sus cosas y tal. Y yo a todo el mundo se lo digo, no. El que tiene que revisar su cabeza es el pueblo español, no Izquierda Unida. ¿Qué coño de culpa tiene Izquierda Unida? Si Izquierda Unida, todas... Bueno, yo no le oigo a ellos decir, tú le oyes alguna vez a fulano y a Zutano y tal, no los oigo. Entonces tú qué coño tienes que decir, no tienen ni derecho a hablar. Hay que oírlo, si es que es así como está funcionando la cosa. Yo, por ejemplo, yo siempre he pensado... Vete terminando porque si no habla nadie más. Nada, pues empezar a decir lo más importante, pero es igual. Bueno, sí, mira, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo se puede hablar de democracia? Por supuesto que ahora hay más democracia que cuando vivía el galleguillo. Pero hay más democracia, pero no hay democracia. Porque mientras en este país
un grupo político necesite 500.000 de votos para sentar a un señor en un sillón de la Cámara Baja y otros lo puedan hacer con 65.000 votos, eso no es democrático. Vamos a suponer, si tú y yo nos vamos a jugar, o 10 personas compramos lotería y cada uno pone una cantidad, yo no puedo poner más que 20 euros, yo 200 pesetas, yo 300 pesetas, yo 500 y tal, nos compramos 10.000 pesetas de lotería y toca el gordo, ¿qué hacemos? El premio lo dividimos entre 10.000 y el cociente que sale de esa división se multiplica por lo que ha puesto cada uno y acaba repartiéndose matemáticamente bien y legalmente bien. Pero no es así como ocurre en el Senado. Resulta que aquí se tenía que coger la totalidad de los votos, que eso es lo único que sería moral, la totalidad de los votos dividido entre 350 escaños para rellenar esa cámara, y el cociente se quedaba dividirlo por los votos que saca cada uno y así le correspondía. La Izquierda Unida no tendría 2, tendría 14 o 15 o 16, lo que fuera, pero no tendría 2. Hoy he leído en el periódico que propone Garzón, por el cual siento una admiración impresionante porque es un hombre educado, no insulta y encima va al meollo de las cosas, pues dice una cosa, dice que para evitar estas cosas que produce el método D'Hondt, lo mejor es, uno de los caminos es trazar una nueva circunscripción. Ahora hay 35, me parece, ¿o cuántas son? 35, 36. Sí. Bueno, pues una circunscripción donde iría lo sobrante. Si yo hubiera estado ayer, me hubiera dicho, por favor, Alberto, dime ¿a qué le llamáis el sobrante? Porque, por ejemplo, yo, si estoy en Izquierda Unida y tengo que estar en el tribunal que va a hacer eso, coge y digo, el 1.000.000 de votos nos ha producido dos asientos en la Cámara, ¿no? Pues a 500.000 cada uno. El sobrante será los 65.000 que le producen al PSOE o al PP y los 400 y pico mil, esos que se repartan. ¿Cómo se van a repartir esos? Para rellenar esa Cámara siempre, ¿eh? Sé que eso no es una solución, no está claro eso, yo me gustaría verlo más claro. Me gustaría verlo tan claro como si se hacen los repartimientos proporcionales cuando éramos unos críos y empezábamos a estudiar el primero y segundo de bachiller y nos enseñaban a hacer. Así, eso es lo justo. Lo que no sea eso, no es justo. No es justo que la señora, la princesa, esté yendo, entrando y saliendo, que si la juez Castebó, bueno, es impresionante la cosa que está ocurriendo. Colega, yo me callo y se acabó. Tu tiempo parlamentario terminado de momento. Tenemos 2 palabras más, por lo menos, claro, aquí. Perdón, que me perdonen todos, ¿eh? No, es que estoy muy quemado y no puedo parar. ¿Qué más? A ver, seguimos Veo 3 palabras. Señálale por el color de la ropa. Si yo te quería comentarte una cosa sobre la exposición que has hecho, a mí me ha parecido que estoy de acuerdo en general con todo lo que has dicho, pero observo una dificultad, y una dificultad que me parece que es grave. Sí. Y que es muy importante, y que no has hecho ninguna mención a ella y generalmente no se tiene en cuenta. Sí. Y es la siguiente. Teóricamente es cierto que desde las instituciones se puede hacer poco porque en Europa nos tienen de alguna manera, por decirlo vulgarmente, cogidos por el cuello, ¿verdad? Sí. Y eso es cierto. Entonces, tú decías que es importante la movilización en la calle para poder desde ahí hacer una transformación de la sociedad, que existe porque solamente de la institución no se puede por el tema que has mencionado y que yo estoy de acuerdo con eso. Pero hay una dificultad para hacer la movilización desde la calle, y es que tenemos unos medios de comunicación que a las personas de alguna manera les tienen comido el coco, por decirlo de alguna manera, les han cambiado la mentalidad. Ya sabes que hay un refrán que dice: eres más tonto que un obrero de derechas. Pues es que resulta que en este país hay muchos tontos, porque la mayoría de los trabajadores votan a la derecha, porque el Partido Popular ganó las últimas elecciones con mayoría absoluta, y después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha narrado el compañero antes cuando estaba hablando, el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones. Es cierto que ha perdido muchos votos, pero ha vuelto a ganar las elecciones. Y el Partido Socialista es el segundo partido, después de todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, bajo mi punto de vista. El llegar a las instituciones es importante porque desde las instituciones podemos
llegar a los medios de comunicación, que ahora mismo no llegamos. Los medios de comunicación los tienen controlados por un lado, los poderosos. Montar una televisión, una radio es carísimo y cuesta miles de millones, y eso lo hacen los que tienen dinero. Y por otro lado, porque los medios públicos de comunicación, que desde ahí sí se podría tener influencia, los tienen controlados los que han ganado las elecciones. Por eso es muy importante llegar a las instituciones, porque desde ahí puedes controlar los medios de comunicación, y cuando hablo de controlar, que se entienda bien, hacer unos medios de comunicación que sean realmente democráticos, plurales, abiertos, y en los cuales se puedan plantear cuestiones que sean fundamentales. Por ejemplo, yo no he visto un debate en televisión española sobre el TTIP, que tú mencionabas antes, que es fundamental, o sobre el fracking, o sobre todos estos temas que son tan importantes y que el pueblo lo desconoce, la gente lo desconoce totalmente, porque no se plantean estos temas. Por eso es importante llegar a las instituciones, sobre todo bajo mi punto de vista, para poder llegar a los medios de comunicación. Y desde ahí, y juntamente con la movilización en la calle, se podrá hacer una transformación real de esta sociedad. Y podremos decir a Europa, señores, nosotros no seguimos por el camino que ustedes nos marcan. Pero si no tenemos a la calle detrás que nos siga, y la calle en estos momentos no la tenemos nosotros. No. Muy bien, Pedrito. A ver, más. Bueno, yo creo que todos los que pensamos algo y somos ya mayorcitos hemos llegado al mismo pensamiento, ¿no? La cosa está muy mal. Yo, a pesar de todo, porque de muy chiquitín pasé la guerra, después la posguerra, todo el franquismo y todos los palos que vinieron, yo ahora veo que verdaderamente es un país desconocido con respecto a que ha cambiado y que tiene una gran potencialidad. Pero mi optimismo estaba en que el camarada Anguita pues dijo algo que yo pensaba siempre: si la gente cumpliera esta Constitución, la cosa iría de maravilla. Pero claro, tal como nos lo has puesto, que no hay solución con la Constitución, y con esto me ha venido a la mente un chiste que decía un optimista a dos amigos que iban juntos: al paso que vamos, nos vamos todos a la caca. Y dice el pesimista: ¿y tú crees que habrá caca para todos? Pues quiero decir que hay que tener optimismo y ver que algún partido con sentido común y de la izquierda puede haber en la Constitución actual que existe y en el Parlamento que existe, tiene que solucionarse, porque si no se soluciona, pues si hay que hacerlo todo en la calle, hasta que llegue a solucionarse la cosa, pasará mucho tiempo y mucho caos y mucha calamidad. Quiero ser optimista de que tenemos capacidad para arreglarlo, porque por lo menos estaremos igual de mal que está toda Europa, por lo menos, porque no hay que creer que estamos mucho peor que muchos países del norte, aunque tengan mucho más dinero y muchas más cosas. Entonces hay que esforzarse por tener optimismo. Y ahora, pues ojalá Izquierda Unida exista ahora unas nuevas elecciones, que es lo que pretende Podemos, parece, porque si no, no comprendo yo las payasadas que hacen, y entonces la gente empiece a pensar y diga: hay un partido de izquierda estructurado, y desde allí poder hacer algo, porque si no, nos vamos todos a eso. ¿Queda alguna más? Sí, decir algo aquí sí hay dos compañeras. Primero la señora aquella. Sí. Bueno, yo voy a comenzar diciendo que el hábito de pensar y repensar es imprescindible. Pero cuando se da un título como el que habéis traído aquí, quiere decir que tenemos que repensar en común, en alto, en profundo, etc. Y en ese repensar que nos exigen las circunstancias, yo creo que
tenemos que revisar efectivamente, como ha señalado, qué es lo que ha hecho Izquierda Unida en todo este periodo anterior, de una forma constructiva, no hacernos el harakiri, sino decir lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, para poder seguir haciendo algo positivo para el país y para la propia organización. También hace falta que tengamos una visión crítica de qué fue el fenómeno del 15M. Yo no he visto a nadie que haga una autocrítica del 15M. Después del 15M vino Rajoy. Y curiosamente, en simultaneidad al 15M hubo en el mundo árabe las primaveras árabes. Y sabemos todos los que hemos asistido a las plazas, etcétera, que allí había mucho de todo. Había hasta policía metida, falangistas, etcétera, etcétera. Después nos vino Rajoy. Lo que sí es cierto es que el 15M nos hizo salir a mucha gente a la calle, aún teniendo esas sospechas. Quiere decir que se habían pasado ya no 3 pueblos, sino a lo mejor 6 con nosotros, en los abusos, en jugar con cartas marcadas, en no disponer todo el mundo de unos medios y unos derechos similares, y había que hacer algo y mucha gente, aún dudando, salió allí. Pero claro, luego nos vino Rajoy, nos vino la modificación del 135, etcétera, etcétera. Y efectivamente ya muchísima gente sabemos que viene el TTIP, que la guerra está ahí y que es otra de los caballos los jinetes del apocalipsis, que la burbuja tenía que haber estallado ya y que la están manteniendo para que no estalle. Pero en cuanto haya un gobierno, por ejemplo, el gobierno este que hablan de progreso, la burbuja les va a estallar en el coco, pues para arrasarlos. Todo el mundo, no hace falta que me explique más, yo creo que entendéis a qué me refiero. Entonces se trata de ver con todo ese cacao que nos espera y que no nos deja, como va, no es cuestión de que elijamos, lo vamos a tener. Tenemos que saber adelantarnos, reaccionar y hacer otras cosas, y en la expresión popular nos hace falta ponernos las pilas de otra manera. Finalmente, yo no tengo tanta esperanza, y la esperanza es fundamental para hacer cosas, para que la gente salga a la calle y haga cosas. Yo no tengo, a no ser que me empiecen a dar nuevas señales, no tengo tanta esperanza en Podemos como algunos parecen tener, por desgracia. Ojalá pudiera decir algo contrario. Sí, Carmen. ¿Y delante? Carmen. A mí es que, de eso que un poco te ríes por no llorar y un poco para sobrevivir, porque no puedes llorar y los crímenes se acaban. O sea, es mejor intentar ponerle un poquito de buen humor para seguir adelante. A mí yo siempre me hago unas poquitas preguntas que las voy a decir ahora en voz alta, y alguna reflexión. La primera reflexión es que lo más parecido a izquierda seria en este país es Izquierda Unida. O sea, Podemos es otra cosa. Con méritos, no son los mismos, pero es otra cosa. La reflexión siguiente que me hago es que cada uno de nosotros somos una gotita en el inmenso océano, y que por lo tanto mi empeño no lo voy a ver fructificar ahí como multiplicado por 10.000 y que se va a notar muchísimo. O sea, yo tengo que aportar, aunque los resultados no los vea de manera inmediata. Ya llegarán, pero yo voy a aportar. Me parece que es la actitud decidida que tenemos que mantener para no perder el norte. Y en cuanto a preguntas, primera pregunta, ¿qué se nos puede pasar por la imaginación para hacer reaccionar a tanta gente machacada que no hacen nada? Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, ¿hasta cuándo va a durar? Porque yo creo que el capitalismo al final se va a acabar fagotizando a sí mismo. Es decir, llega un punto en que, vale, o sea, si a mí no me dais de comer, pues yo me voy a morir, no voy a poder trabajar. Entonces, ¿quién nos va a trabajar si no nos dais de comer a la gente? Ya de comer o de consumir un poco. Entonces, si hay alguna una previsión, entre comillas, de si esto puede durar así 500 años indefinidamente, o en 20 años esto hace crack y no sé si luego los chinos nos sacan del problema o no, pero
Es una pregunta también de eso, de ¿hasta cuándo pueden estirar la cuerda? Porque llegará un punto en el que yo no veo que pueda ser indefinido. Y luego otra pregunta que me hago es, esta ya es muy más concreta y encima, o sea, yo me alegro, Sira, de que estés aquí porque por lo menos bajar la edad media 10 añitos, digo yo. Que si ves que la gente joven se va haciendo consciente y va reaccionando más, porque en definitiva los que ya estamos más allá de los 50 y muchos, pues como que ves un futuro más corto y dices, bueno, pues yo no la veré la revolución seguro, pero a lo mejor la hecatombe tampoco. Pero a vosotros os queda toda una vida por delante. Entonces, en ese sentido, si percibís que la juventud está más empeñada, tiene más interés, o está más vendida, o está... ¿Qué sensación tenéis cuando analizáis el panorama que tenemos? Sí. Bueno, ¿me dejas? Sí, claro. No, tendría uno la tentación también de opinar sobre todo lo que se ha dicho, pero no. Yo voy a dar solo una opinión concreta y nada más, porque si no así la hacemos de otra conferencia y creo que es mejor que haga una cosa así sintética, ¿no? Sí. Y bueno, no, a ver, yo si alguna discrepancia puedo tener con lo que has puesto, Sira, es un poco más en el terreno psicológico, pero no sé si se puede llamar psicológico porque también tiene una incidencia política, ¿no? Y colectiva. A ver, yo es que como conjugo un poco lo que es el optimismo histórico de los marxistas y la esperanza de los cristianos de la liberación, pues tengo un poquito más de optimismo, ¿no? A ver, lo veo difícil, pero no lo veo negro. O sea, lo veo difícil, muy difícil. Me apunto siempre a aquello de Julián Guita, hemos citado mucho a Julián Guita y me alegro porque de verdad que Julián Guita es un referente ya casi histórico, pero la verdad que sigue muy vivo, ¿no? Y me acuerdo que él hablaba, junto con aquel énfasis que él hacía de que la Constitución o se cumplía o no servía, al final nos hemos convencido todos de que la verdad es que no servía mucho, y después cuando ya cambian el 135, desde luego ya es para en fin, romper la baraja, dicho así. Pues decía lo de la reforma de la política, que no es lo mismo que la reforma política. Me tomaba el pelo cuando digo lo de la reforma de la política. No, es la reforma de la política. Y entonces, en la línea de lo que marcaba Sira, es decir, tenemos que romper el esquema de que la política se hace en lo institucional y ganar otros espacios, especialmente el de la lucha social, el de la calle, el de la movilización social, la movilización democrática, para hacer una nueva política. Pues yo creo que sí, pero que tenemos posibilidades. A ver, por una parte, en lo que es el entorno europeo, y soy muy breve, yo creo que hay que hacer que crezca unos gobiernos de resistencia. Claro, Grecia se ha quemado viva porque se ha visto muy sola también. Portugal, pues, bueno, ha tomado un relevo y no sé si nosotros lo podremos tomar. Y entonces, pero que lógicamente haciendo crecer una resistencia a esa línea determinista de la Unión Europea que nos hace pasar por esas políticas austericidas y todo eso, bueno, pienso que ahí hay una posibilidad. Creo que Alberto Garzón lo dice con cierta frecuencia. Si conseguimos formar un bloque de choque con esa política de la Unión Europea, y que hacer valer también nuestro poder como consumidores, como aún dentro del sistema neoliberal, pero que tenemos como elementos activos en ese sistema, tenemos otro criterio, otra forma de entender las relaciones económicas, sociales. Bueno, creo que ahí hay un camino, pero claro, la construcción de una alternativa de izquierda en Europa pues es muy lenta, y yo reconozco esa dificultad, pero la posibilidad existe y no la debemos de momento descartar como una forma de lucha más, ¿no? El escenario europeo. Y luego yo pienso que claro, yo creo que es difícil evaluar el 15M porque era un movimiento muy espontáneo, muy de informal. Entonces hacer una evaluación estricta de eso es complicado. Desde luego no se le puede hacer una evaluación electoral. Eso creo que no es justo y además creo que sería desconocer una buena parte de lo que han sido sus aportaciones. Ganó Rajoy
porque en la política institucional española, tal como se habían producido los hechos, tocaba que ganara Rajoy. Pero no fue por el 15M porque ganó Rajoy. Pues lo que pasa es que el 15M no tuvo ni mucho menos tiempo para evitar eso. Bueno, y forma parte también, evidentemente, de sus carencias, ¿no? Pero yo creo que, y termino, la reforma de la política, esa combinación entre lo institucional, la lucha social, y yo introduciría un elemento más, porque hay gente que se siente poco implicada en la lucha, pero que sí se siente algo vocacional a la participación. Entonces tenemos que crear más espacios. Es decir, por supuesto, en la política institucional hay que limitarlo más a lo que son las cuestiones legislativas, tal, que son importantes, desde luego, y que debe llegar ahí, desde luego, la influencia de una nueva política, pero desde luego hay que intentar dejarla en su espacio sin darle todo el valor, de todos los cambios dependan de ahí. Hay que, desde luego, la lucha social tiene que existir en este momento porque es una necesidad absoluta frente a la situación de crisis o a las crisis que vengan, y solo desde ese conflicto es posible empujar los cambios. Pero también hay un elemento que hay que conseguir una participación de una mayoría ciudadana, de una mayoría social, que quizás sea menos ideológico, pero que si logramos que realmente haya una participación activa de la ciudadanía, podemos encontrar elementos de volcar, o de inclinar la balanza más hacia los cambios sociales que son necesarios, que a lo mejor lo que podemos desde una postura muy ideológica, que lógicamente tiene que ejercer un nivel de liderazgo, pero que a veces necesita más mimbres que los que surgen de las propias organizaciones que tienen un proyecto político más, diríamos, más avanzado, ¿no? No sé si he expresado lo que quería decir, pero me parece que la reforma de la política tiene bastantes componentes que debemos trabajar y muchos de los cuales están casi inéditos. Pues muy interesante todas las aportaciones, voy a intentar ser muy breve. Yo soy una optimista radical, y lo digo así, categóricamente. A pesar de que el escenario sea terrorífico, lo que pasa es que creo que no es incompatible ver lo terrorífico que es el escenario, que lo es, con el hecho de que estamos en las, no sé si casi por desgracia decirlo en estos términos, pero estamos en las mejores condiciones históricas para plantear cambios significativos. Es decir, empieza a haber un nivel de conciencia colectivo con respecto a la gravedad de la situación que permite, si hay una fuerza organizada que de verdad se cree que tienen que operar estos cambios, que permite que los haya. Y ahí estamos nosotros y nosotras repensándonos, ¿no? Entonces, son condiciones objetivas que de verdad posibilitan que sí que haya algo muy potente, organizado, para darle un cambio y un rumbo diferente a todo esto. Ahora, lo que no podemos es volver a caer en los mismos códigos con los que hemos trabajado hasta ahora. Esto es lo que nos tenemos que decir. ¿Por qué? Oigan, porque el escenario es este, de negro. Ya no vale. El marco en el que nos habíamos... Las reglas de juego ya no son las que eran. Nos han cambiado las reglas del juego. Ahora la pregunta que nos tenemos que formular es, veamos cuáles son las reglas del juego. Son todas estas, son penosas. Bien. ¿Nos reorganizamos de otra manera para ser útiles? Porque nosotros tenemos un bagaje histórico de lucha, de herramientas, de saber acumulado, que es muy útil para abordar este momento. ¿Lo ponemos a funcionar y vemos por dónde? Claro, a mí me parece interesante. No desde la calle lo vamos a hacer todo, eso estoy de acuerdo. Pero la calle es muy importante porque es a lo que verdaderamente temen las élites económicas de este país. Es el único lugar en el que se va a cuestionar el status quo y el poder. Y no hay ninguna fuerza organizada pensando en cómo trabajar a nivel de calle. Y sí lo hicimos en un momento de la historia, en esta organización, y muy bien lo hicimos. Pues miremos hacia eso y recuperemos nuestras herramientas de trabajo y pongámoslas a trabajar. No pasa nada por cambiar la Constitución, se puede hacer, lo han hecho en un montón de países europeos. Y estoy de acuerdo completamente de acuerdo con lo que decía Guita, tiene un discurso del 96 que es absolutamente maravilloso. Del 96 hablando de proceso constituyente en el 96. Este hombre es que, claro, ha sido siempre un visionario, ¿no? Y
pero se puede cambiar la Constitución y se puede mejorar y adaptar ahora mismo. Estoy de acuerdo en la importancia que tiene la comunicación, pero tenemos una cosa singular, que es la que ya hemos utilizado mucho en la campaña electoral, porque como no teníamos casi medios y teníamos que hacer una campaña en pequeñito, que al final ha sido una gran campaña electoral, y hemos tirado mucho de redes sociales y de alternativas comunicativas que trabajan y funcionan muy bien y que son verdaderos altavoces. Está claro que la institución funciona como un altavoz, eso sí que es cierto. Funciona como un altavoz porque te permite acceder a medios de comunicación y a recursos que reproducen tu mensaje de una manera mucho más potente. Y claro que tiene su importancia, pero la cosa no es si decir sí o no a estar en la institución, sino saber cuál es el límite para cambiar las cosas que nos va a dar la institución y saber que nuestro trabajo, nuestra acción política no tiene que ir exclusivamente estar ubicada en el marco institucional, sino que tiene que estar en otros lugares, porque esos otros lugares generan cambios cualitativos y eso también lo sabemos por acumulación de saber histórico, ¿no? De cómo han funcionado los cambios sustanciales. Habrá un compañero de la toma del Palacio de Invierno. En la época de Lenin no había medios de comunicación y sin embargo las tesis de Lenin fueron como aquello fue como la pólvora, ¿no? La construcción de, aunque no lo digo con matices, la construcción del nuevo sentido común y el dónde hemos estado nosotros y nosotras a la hora de trabajar organización a nivel de calle. El no estar también ha generado que haya una especie de desconexión total con la política y que tengamos a 10 millones de seres humanos votando al Partido Popular, la mayoría de ellos trabajadores, y a 10 millones de seres humanos votando al Partido Socialista, que ha sido precursor de grandes reformas laborales que atentaban directamente contra sus intereses. Por lo tanto, es cierto que la conformación política del país es la que es, pero también es cierto que nosotros y nosotras como izquierda hemos abandonado uno de los elementos fundamentales, que era estar en el conflicto social, y eso hay que recuperarlo. La expresión de la corrupción es terrorífica, estoy de acuerdo, es terrible. Hacemos un catálogo de cuestiones y nos llevamos las manos a la cabeza. Pero a mí hay una cosa, y la compartimos, es uno de esos lugares comunes, ¿no? Que todo el mundo, incluso la gente más conservadora, está de acuerdo en aceptar. Es intolerable el nivel de corrupción. La corrupción es inherente al sistema, no es una expresión singular de alguien, sino que es una cuestión estructural del propio sistema. Pero hay un elemento muchísimo más grave, que es un expolio todavía mayor que la corrupción y del que nadie habla. O sea, cuando hablamos de precariedad laboral en este país, cuando no hablamos, por ejemplo, de que las 3 grandes empresas del IBEX de este país se están llevando miles de millones de euros, que es una sustracción, un robo a mano armada de la plusvalía que generan los trabajadores de este país, y además que se legisla para favorecer eso. O, por ejemplo, y esto es un ejemplo muy facilón, se ve con el tema de las eléctricas. Las eléctricas son verdaderos monopolios capitalistas que han hecho incrementar, por ejemplo, el precio de la luz un 75% en los últimos 10 años y que está en todo el marco legislativo organizado para que extraigan dinero público directamente hacia sus compañías. Es decir, es un expolio regulado. Nadie habla de esto. Nadie habla de esto, es decir, nadie habla de lo legal, de la parte del expolio legalizada, que es la gorda, ¿eh? La gorda no es Pujol, que se ha llevado, que mirad si se ha llevado dinero y es un escándalo, pero lo verdaderamente dramático es la que está legalizada y de la que nadie habla, o que las condiciones de trabajo de la gente cobrando sueldos de 800 euros es terrorífico. Es decir, esto no lo digo en clave pesimista, sino todo lo contrario, en clave de considerar lo que hay para poder trabajar de una manera mucho más contundente y saber hacia dónde manejamos la dirección política. Con esto lo que quiero decir es que hay un enorme grupo de personas que están absolutamente precarias y que nadie está atendiendo ese mensaje político. Ya acabo ya. Fases del capitalismo, que preguntaba Carmen. Hay un autor muy interesante que se llama Immanuel Wallerstein, que es un marxista, es un profesor de la universidad, no sé en qué universidad estadounidense está. Berkeley, en Estados Unidos. Gracias, exactamente. Que tiene unos artículos interesantísimos. Bueno, a mí es que me apasiona este hombre y procuro leer todo lo que cae en mis manos, yo se lo recomiendo. Él habla de geopolítica y de sistema mundo, tiene una propia organización, es muy interesante, es como un marxista avanzado desde mi punto de vista. Y este hombre ya está teorizando la nueva fase del capitalismo. Él no se atreve a definirla todavía bien,
pero dice que vamos a un postcapitalismo, eso sin duda alguna, y a una forma de relación económica diferente. Claro, él habla también de la emergencia de la primavera árabe, del 15M, es decir, todos estos movimientos espontáneos, populares, de resistencia y de indignación, y dice que es un elemento a tener en cuenta, pero que en este equilibrio del mundo en el que hay intereses contrapuestos, siempre los hay, pues que ahora mismo el capitalismo tiene una cierta ventaja y que habrá que ver en qué se transforma, ¿no? Pero que puede ser un sistema mucho más terrorífico que es el capitalismo. Por lo tanto, hay que estar organizadas. Y vuelvo al origen, hay que estar organizadas. Y sí hay cada vez más gente joven respondiendo a la cuestión de la necesidad política. Y yo, que trabajo mucho con Garzón y que hay un grupo de gente joven así con muchas ganas, sí que trasladaros en general que hay una cierta actitud de profundo optimismo, porque creemos que hay margen para trabajar muchísimo, porque hay mucha gente con el chip puesto de la política, de reclamar derechos, de ponerse las pilas. Y que es cierto que a lo mejor Podemos no es... yo creo que Podemos no vale, claro, si no, no militaría en Izquierda Unida, militaría en Podemos. No vale porque es un proyecto electoral. Entonces, y el problema es que estamos en un momento histórico en el que tenemos que afrontar que tiene que haber un cambio que no opere solamente en lo electoral, que tiene que ser mucho más profundo. De ahí que nosotras estemos repensando cómo replantear la organización para ser útil para ese cambio, y de ahí, pero sin embargo también que entendamos que hay mucha gente que está en otros espacios políticos que probablemente sí son aliados estratégicos para que este cambio funcione, porque nosotros no somos una organización de masas, tenemos 1 millón de votos, esto nos da un cierto aliento, pero todo esto tiene que ser más y tenemos que replicar el mensaje y tenemos que tomar conciencia todos y todas. Nosotros tenemos una tarea, pero hay muchas personas organizadas en otros lugares con las que bueno, se puede plantear un trabajo a medio plazo. Y es que no me quiero extender más. Y bueno, a nivel europeo sí que hay muchas cosas en marcha, ¿eh? Sí, está el tema del plan B del señor Varoufakis y compañía, que nos dan aliento y optimismo también para trabajar. Bueno, pues muchas gracias, Sira, yo creo que es suficiente, de verdad. Gracias a vosotros y a vosotras. Y como tenemos que seguir pensando, repensando, tenemos que seguir repensando. De todas maneras, 2 cositas para terminar. Una, que cuando decíamos repensar la izquierda, no era solo repensar la Izquierda Unida, que también, pero queremos repensar, y yo tengo confianza en que toda la izquierda se repiense. Izquierda Unida la primera porque es de las más veteranas, pero también que sí, las izquierdas nacionalistas que sepan combinar solidaridad e identidad, en fin, y también Podemos, que es muy joven, pero que llegará el tiempo que se tiene que repensar también, que todo ayudará a que podamos encontrar caminos comunes, por lo menos para las grandes cuestiones. Y también decirle a Carmen que yo creo que el capitalismo se le puede aplicar eso de que, además como el capitalismo se cree Dios, pues que Dios aprieta pero no ahoga, entonces nos va a dejar casi ahogados, pero va a procurar que no nos muramos porque nos necesita. Pero eso es quizá también lo peor. Claro, es lo que hay que aprovechar. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos. Y en el tercer trimestre, del curso, tendremos nuestra última sesión, ¿vale? Bueno, pues seréis informados de gracias. Oye, perdona que te contara yo al señor al que habló antes.